Bendecida tarde, bendecida noche. Tengan todos ustedes que se acercan con humildad a su canal de la Santa Biblia Hablada. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio, el Padre José Gregorio Medina, deseándoles que sigan pasando un bendecido día en el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por la vida, por su amor, por su misericordia, por permitirnos reunirnos una vez más para la escucha de su palabra y para poder reflexionar a través de la palabra de Él que nos ha dejado y poder llevar también una vida adelante, confiando en su amor, en su misericordia y sobre todo viviendo a plenitud lo que Él nos ha dejado a través de su santa palabra. Saludamos en este momento a Mónica Lili. Buenas noches, Padre Gregorio. Dios lo cuide mucho, esperando la santa palabra de Dios. María Pérez, buenas tardes, Padre, aquí presente para escuchar la palabra de Dios. Socorro Corri, buenas noches, Padre. José Medina, aquí lista para escuchar la palabra de Dios. Marisol Márquez, buenas noches, Padre. José Gregorio, que Dios le bendiga. A Andrés Marrero, buenas noches, Padre. José Gregorio, le envío un cordial saludo desde Port Richard, Florida, y que Dios le siga bendiciendo. Isidra Romero, gracias Padre Gregorio por su enseñanza. Marta Cáceres, buenas noches Padre, acá presente para escuchar la palabra de Dios. Padre, quiero pedirle la bendición para mi niña que hoy está cumpliendo 8 años de vida. Ella se llama Princela. Que Dios le bendiga, que Dios le conceda muchos años más, le cuide y le proteja. Felicitaciones. Saludamos a Ros Ágreda. Buenas noches, Padrecito Gregorio. Bendecida noche. Un abrazo grande a la distancia, esperando la prédica. Dios les bendiga grandemente. Irene Yurkin. Buenas noches, Padre. José Medina. Marta Cáceres. Nos escribe el tema de hoy. Víctor Ramírez. Buenas noches, Padre Gregorio. Listo para la enseñanza de hoy. Su bendición para los familiares que perdieron la vida en México. Muchas gracias. Que Dios bendiga a todas las personas que resultaron pues ilesas de este accidente y que Dios le conceda el descanso eterno a todos los que partieron a la casa de Dios. Saludamos a Irma Collazo. Saludos, Padre. Nancy Calderón. Buenas noches, Padre. José, aquí en la espera de la palabra de Dios. Joaquín Sánchez. Buenas noches, Padre. Ofreceremos la santa palabra de Dios por los enfermos y sus familiares. Que Dios les bendiga. Rosa Rivera. Buenas noches, Padre. Aquí en espera de la palabra de Dios. Nuestra Madre Santísima lo cuide. Lili Guillén. Muy buenas tardes, Padre. José Gregorio. Saludos desde México. Dios les bendiga. Luz Guerrero. Buenas noches a todos. Joaquín Sánchez. Buenas noches. Ebe. Buenas noches, Padre. Gracias por la evangelización. Estela Tenorio. Buenas noches, Padre Gregorio. Aquí a la espera de la palabra. Viviana Zúñiga. Buenas tardes, Padre José Gregorio. Seguimos en este bello caminar. Viviana Zúñiga, saludos desde Puerto Veracruz, México. Saludamos también a Guillermina Pérez. Hola a todos. Feliz jueves sacerdotal. Gracias. Reginaldo Santos, muy buenas tardes, Padre José Gregorio. Gracias a Dios por un día más. Linda Verónica, buenas noches, Padre. Bendiciones. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. Saludamos también a Guillermina Pérez, que nos dice lista para la escucha de la palabra. Rosa Rivera, buenas noches. Vanessa Pérez, buenas tardes, Padre José, aquí esperando la santa palabra. Ana Resendi, buenas noches, Padre José Gregorio, bendecido jueves sacerdotal. Un abrazo a la distancia. Saludamos a todos los que se hacen presente en este en vivo. Les invito, vamos a darle un dedito para arriba. Vamos a compartir el enlace de la palabra de Dios para que de la lectura y reflexión de la santa palabra de Dios. Vamos a colocarnos en la presencia de Dios y decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar tu santa palabra y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos todos ustedes a este encuentro con la palabra de Dios. En este día vamos a reflexionar el capítulo número 16 del segundo libro de las Crónicas. Este capítulo 16 tiene 14 versículos y nos va a presentar a lo largo de cada uno de los versículos cómo Asad empezó a hacer lo contrario a Dios, es decir, no confiaba ya en Dios, sino que confiaba en él
y en otras personas y dejó a Dios a un lado. Y esto va a ser grave para el reinado de Asad, porque Dios va a enviar también a una persona llamada Hananí para hablar con Asad y hacerle ver que se había equivocado, pero no fue capaz de recapacitar ni en medio de su enfermedad y murió y así fue sepultado. Un hombre que había puesto todo su corazón en la presencia de Dios, pero que falló también en el último instante de su vida. Por eso vamos a prestar oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Y vamos a reflexionar en este capítulo número 16 del libro segundo de las Crónicas. Libro segundo de las Crónicas, capítulo 16. El año 36 del reinado de Asad, subió Baasad, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramat para cortar las comunicaciones a Asad, rey de Judá. Sacó entonces Asad plata y oro de los tesoros de la casa de Yahvé y de la casa del rey, y envió mensajeros a Ben-Hadad, rey de Aram, que habitaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre nosotros, como entre mi padre y tu padre. Te envío plata y oro. Anda, rompe tu alianza con Baasad, rey de Israel, para que se aleje de mí. Ben-Hadad escuchó al rey Asad y envió a los jefes de su ejército contra las ciudades de Israel. Conquistó Iyón, Dan, Abel, Mayim y todos los depósitos de las ciudades situadas en Nectalí. Cuando Baasad lo supo, suspendió las fortificaciones de Ramat e hizo parar su obra. Entonces el rey Asad tomó a todo Judá y se llevaron de Ramat las piedras y maderas que Baasad había empleado para la construcción. Con ella fortificó Gebat y Mispac. En aquel tiempo el vidente Hananí fue donde Asad, rey de Judá, le dijo: por haberte apoyado en el rey de Harán y no haberte apoyado en Yahvé tu Dios, por eso te ha escapado de tu mano el ejército del rey de Aram. No eran un ejército numeroso los etíopes y los libios, con carros y una muchedumbre de hombres de carro. Y sin embargo, por haber puesto tu confianza en Yahvé, Él los entregó en tu mano. Porque los ojos de Yahvé recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen corazón entero para con Él. Has procedido neciamente en esto, y por eso de aquí en adelante tendrás guerras. Irritóse entonces Asad contra el vidente y lo metió en la cárcel, pues estaba enojado con él por este asunto. En esa época también maltrató Asad a varios del pueblo. Estos son los hechos de Asad, los primeros y los postreros. Están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. El año 39 de su reinado enfermó Asad de los pies, pero tampoco en su enfermedad buscó a Yahvé sino a los médicos. Se acostó a Asad con sus padres
Murió el año 41 de su reinado y le sepultaron en el sepulcro que se había hecho en la ciudad de David. Lo pusieron sobre un lecho lleno de bálsamo, de aromas y de ungüentos, preparados según el arte de los perfumistas, y le encendieron un fuego enorme. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al escuchar este capítulo 16 del segundo libro de las Crónicas, vamos nosotros también abriendo nuestro corazón, abriendo nuestra mente para empezar a reflexionar con la palabra de Dios. Reflexión humilde, reflexión sencilla, pero que también nos ayuda a nosotros a crecer como personas, porque eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que crezcamos como verdaderos hijos de Él, que crezcamos como personas que verdaderamente confían en Dios. Y ese crecer es a través de nuestro abrir el corazón a la presencia de Dios, de abrir el corazón a Dios, de abrir nuestros oídos a la palabra de Dios, de abrir toda nuestra vida al encuentro con el Señor. Por eso, cuando se lee la palabra de Dios, se presta atención y sobre todo se abre el corazón, se abren los oídos, se abre la vida, se abre el alma para que la palabra de Dios empiece inmediatamente a hacer efecto en medio de la vida de cada uno de nosotros. Qué importantísimo es oír la palabra de Dios, pero también oírla con el corazón para empezar a cambiar, para ser una persona diferente y para empezar a crecer como verdaderos hijos de Dios. Por eso, presta oído y que esté dispuesto al primer versículo de este capítulo 16. El año 36 del reinado de Asa, subió Basat, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramat para cortar las comunicaciones a Asa, rey de Judá. Y aquí se nos va a presentar cómo el rey de Israel va a subir a atacar a Asa, que era el que gobernaba en Judá y Benjamín. Va a subir a atacarlo, va a subir a batallar contra Asa. Pero de aquí en adelante, desde ese momento en que Basat, el rey de Israel, decide empezar a ir a batallar contra Asa, es donde Asa va a cometer un gravísimo error. Y ese error es el que cada uno tiene que ver en la persona de Asa para no cometerlo en medio de nuestra vida. Dios le había liberado de grandes batallas. Dios le había concedido a Asa la derrota de todos sus enemigos. Pero en este momento Asa se va a olvidar de todo eso. Dice la palabra que en el año 36 del reinado de Asa subió Basat, rey de Israel, contra Judá. Es decir, se fue a atacar. ¿A quién? Al rey Asa. Se fue a atacar a Judá. Y desde aquí es donde va a empezar cómo Asa va a desobedecer lo que se había pactado para con Dios. Por eso vamos a prestar oído y que esté dispuesto para el versículo número 2 de este capítulo 16 del libro segundo de las Crónicas. Sacó entonces Asa plata y oro de los tesoros de la casa de Yahvé y de la casa del rey, y envió mensajeros a Ben-Hadad, rey de Aram, que habitaba en Damasco. Aquí es donde se va a equivocar Asa. ¿Por qué? Porque viene Basat, el rey de Israel, a atacarlo. Así como habían subido también
como habían ido también los etíopes, los libios, que más adelante se lo va a recordar Hananí, que va a salir al encuentro de Asad. Dios le había concedido la victoria sobre sus enemigos, pero aquí se va a equivocar Asad. ¿Por qué? Porque él va a ir a la casa de Dios, va a sacar de la casa del rey el oro, la plata. ¿Para qué? Para enviárselo a este rey de Arán llamado Ben-Hadad, que estaba en Damasco. ¿Para qué le va a enviar el oro? ¿Para qué le va a enviar la plata? Para hacer un pacto con él. De aquí es donde vamos a ver que Asad no puso su confianza en Dios. Da todo para hacer la alianza con un hombre. Da todo para hacer la alianza con un ser humano. Se le estaba olvidando cómo él había acudido a Dios y había Dios concedido la victoria sobre los etíopes. Y esto a Asad se le estaba olvidando. Y es lo que en tu vida no tiene que pasar. Tú no tienes que olvidarte de lo que Dios ha hecho en tu vida. Tú no tienes que ser malagradecido y malagradecida para con Dios, porque Dios es bueno. Dios va delante nuestro. Dios nos acompaña a cada uno de nosotros. Se mantiene fiel a su promesa y que espera que tú y yo nos mantengamos fieles en la alianza que hemos hecho con el Señor. Y a Asad se le ha olvidado. Ya no va a ser una alianza con Yahvé, con Dios, sino que va a ser una alianza con un ser humano. Va a ser una alianza con una persona que no es Dios. Se había olvidado cómo Dios... Qué triste que hay personas que han recibido grandes milagros de parte de Dios y han abandonado al Señor. ¿Cuántas personas han recibido ayuda de parte de Dios y han abandonado al Señor para hacer alianza con otro ser humano, para hacer alianza con otro mortal, y se han olvidado del Rey de Reyes, del Señor de Señores? Que eso no sea así en tu vida, de que nunca llegues a faltar a Dios, que nunca llegues a no colocar tu confianza en Dios, sino que la confianza en Dios tiene que ser plena, tiene que ser constante, tiene que ser durante toda la vida, a pesar de los problemas, dificultades. Como vio a Asad que Basad venía a atacarlo, él, en vez de acudir a Dios, acudió a un hombre mortal. Tú, cuando tengas los problemas en tu vida, escucha bien, presta oído y que estés atento a la palabra de Dios. Cuando tú tengas problemas en tu vida, cuando tú tengas inconvenientes, cuando veas que todo lo que pasa en tu vida es más grande que tú, no se te olvide que debes confiar en primer lugar en Dios. Que debes abandonar todas tus preocupaciones, todos tus problemas, todas tus dificultades en manos de Dios en primer lugar. No vayas a cometer el mismo error que hizo Asad, porque hay personas que cuando tienen problemas y dificultades salen corriendo a buscar a otro ser humano en primer lugar que a Dios. Y eso es un gravísimo error. ¿Por qué? Porque Dios nos da fuerza, Dios nos ayuda, Dios va delante nuestro, abriendo el camino para poder resolver todo problema, toda dificultad, todo inconveniente en medio de nuestra vida. ¿Por qué? Porque así es como debemos andar y como debemos actuar. Porque debemos colocar todo lo que pasa en nuestra vida en manos de Dios. Y la pregunta es, ¿será que tú haces
lo que verdaderamente tienes que hacer. Hay problemas, hay dificultades, hay incertidumbres en tu vida y en tu familia. ¿Será que abandonas todo eso en manos de Dios? ¿Pides la ayuda de Dios? ¿O será que actúas al estilo de Asad? ¿Será que tú, en vez de acudir a Dios, acudes a otro mortal para pedir ayuda ante tus problemas y dificultades? En primer lugar, buscas a un mortal antes que buscar a Dios. No es que no puedas solicitar ayuda, sí lo puedes hacer, pero que en primer lugar la solicitud de ayuda, de confianza y sobre todo de abandonar lo que pasa en tu vida sea en la presencia de Dios, sea en la presencia del Señor, para que Él pues pueda mover todo y así pueda salir victorioso de cada problema, de cada dificultad, de cada incertidumbre que pasa en medio de tu vida. Hay que tener cuidado, pero también hay que oír bien la santa palabra de Dios, que es lo que nos ha venido presentando estos primeros 2 versículos del capítulo 16 del libro segundo de las Crónicas. Por eso vamos a escuchar con atención el versículo número 3 de este capítulo 16 del libro segundo de las Crónicas. Y dice así: haya alianza entre nosotros, como entre mi padre y tu padre. Te envío plata y oro. Anda, rompe tu alianza con Basad, rey de Israel, para que se aleje de mí. ¿Qué hace? Haya alianza entre nosotros. A él, a Asad, se le ha olvidado el pacto que había hecho para con Dios. Ese pacto de buscar siempre al Señor, ese pacto de que no debía faltar Dios en medio de su vida, y es como lo expresa el capítulo 15, versículo 12 de este libro segundo de las Crónicas. A él se le había olvidado el pacto de la alianza que había hecho para con Dios. Por eso les invito, vamos a buscar el libro segundo de Crónicas, capítulo 15, versículo 12, para que escuchemos las palabras que él y el pueblo asentaron en un pacto que habían hecho para con Dios, de buscar a Dios siempre. Y cómo debían buscar a Dios, algo que se le estaba olvidando, porque en este versículo 3 del capítulo 16 del libro segundo de las Crónicas dice: haya alianza entre nosotros, en vez de colocar en primer lugar su confianza en Dios. Por eso les invito, vamos a buscar en la palabra de Dios, escribir en los comentarios, libro segundo de las Crónicas, capítulo 15, versículo 12, para que escuchemos cómo estaban también, o Asad estaba equivocado y no había estado cumpliendo ese pacto que había hecho para con el Señor, ese pacto de la alianza. Escribe Marta Cáceres, segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 12. Vanessa Pérez, segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 12. Adelina Luna, segunda de Crónicas, 15, 12. Reginaldo Santos, segunda de Crónicas, 15, 12. Marisol Márquez, segunda de Crónicas, 15, 12. Joaquín Sánchez, segunda de Crónicas, 15, 12. Socorro Conry, segunda de Crónicas, 15, 12. Isidra Romero, segunda de Crónicas, 15, 12. Paula Félix, segunda de Crónicas, 15, 12. Linda Verónica, segunda de Crónicas, 15, 12. Guillermina Pérez, Felicita Hernández, Erubiel Gerardo, Julie Pérez, nos escriben libro de segunda de Crónicas,
capítulo 15, versículo 12. Rosa García, María Pérez, Eve, Marta Alexandra, Mónica Lili, Ana Resendi, Luz Elena, nos escriben Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 12. Y vamos a prestar oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Dice así: y se obligaron con un pacto a buscar a Yahvé, el Dios de sus padres, con todo su corazón y con toda su alma. Y se obligaron con un pacto a buscar a Yahvé. ¿Qué fue lo que hizo Asa? Fue y buscó, en primer lugar, hacer alianza con un ser humano. Hacer alianza con una persona que no era Dios. Entonces se le estaba olvidando lo que nos presenta el versículo 12, que dice así: y se obligaron con un pacto a buscar a Yahvé. Es decir, ellos mismos en plena libertad decidieron establecer un pacto de buscar a Dios. Pero ¿cómo debían buscar a Dios? Escuchemos con atención. Con todo su corazón y con toda su alma. Ese pacto era de buscar a Dios. ¿Cómo lo debían buscar? Con todo el corazón, con toda el alma. Es decir, buscar a Dios y colocar toda su confianza delante de Él. Y aquí a Asa se le había olvidado ese pacto que había hecho, como lo expresa el versículo 3 del capítulo 16 del libro segundo de las Crónicas que estamos reflexionando en este momento. ¿Qué dice el versículo 3? Haya alianza entre nosotros. Es decir, Asa tenía miedo porque venía Basat a atacarlo. Resulta que en vez de acudir a Dios para que le concediera la victoria sobre Basat, rey de Israel, él lo que hizo fue ir a hacer un pacto, una alianza con un ser humano. Se olvidó de Dios, no abandonó todo en manos de Dios. Estaba en desobediencia al pacto que habían hecho de buscar a Dios con todo el corazón y con toda el alma. Entonces Asa no recordó lo que Dios había hecho en medio de su vida, lo que Dios había hecho para concederles la victoria y además como lo va a presentar cuando Dios le concedió la victoria sobre los de Etiopía, sobre los etíopes. Y es que no lo recordó, se le olvidó el pacto que había hecho. Es que hay personas que también se les olvida lo que le prometen a Dios. Hay personas que se les olvida lo que van a decirle a la presencia de Dios. Le oraron a Dios, pero cuando salieron y Dios les concedió todo, pero les llegó la dificultad, se les olvidó qué fue lo que colocaron en promesa ante la presencia de Dios. Qué triste, qué triste. Que haya personas todavía, que hayan católicos todavía como Asa, que en vez de colocar su confianza en Dios, fue y colocó su confianza en un mortal. En vez de decirle a Dios todo lo que pasa en su vida, sus enfermedades, sus problemas, sus dificultades, sus incertidumbres, van a buscar a un ser humano. Y es que es así como actúan los que no tienen su confianza puesta en la presencia de Dios, los que no confían plenamente en Dios, los que se les olvida cómo Dios ha actuado en medio de su vida. Entonces, ¿qué hizo Asa? Puso su confianza, hizo una alianza
con un ser humano. ¿Qué es lo que vamos a escuchar en este versículo 3 del capítulo 16 del libro segundo de las Crónicas? Que dice así: haga alianza entre nosotros, como entre mi padre y tu padre. Te envío plata y oro. Anda, rompe tu alianza con Basat, en rey de Israel, para que se aleje de mí, en vez de colocar toda su confianza en la presencia del Señor, en vez de presentar toda su vida en Dios. En vez de confiar en Dios, ¿qué hizo Asad? Fue y confió en un hombre, fue y confió en un mortal, fue y le dijo: haz una alianza conmigo, rompe la alianza con Basat para que se aleje de mí. En vez de ir a ponerle todo eso en la presencia de Dios, fue e hizo lo contrario. Fue e hizo lo contrario. ¿Por qué? Porque no estaba colocando todo en manos de Dios. Y es así como lo va a presentar este versículo 3. Y desde ahí empezó a flaquear en la fidelidad a Dios. Empezó a flaquear en lo que él había prometido de buscar a Dios con todo el corazón, con toda el alma. Empezó su declive, empezó a retroceder. En vez de avanzar, empezó a retroceder, empezó a flaquear. ¿En qué empezó a flaquear? En la fidelidad a Dios, en su confianza a Dios. Empezó a fallar. Y como empezó a fallar, como lo ayudó este rey, como se le concedió la victoria sobre Basat, rey de Israel, porque tuvieron la victoria, entonces Dios va a venir a hablar a través de un hombre llamado Hananí, que es el que va a comunicar un mensaje a Asad. Le va a hacer ver que él se había equivocado, le va a hacer ver que Dios había hecho grandes cosas con él, concediéndole la derrota a los etíopes y concediéndole la victoria a él como rey sobre estos pueblos. Y a Asad se le había olvidado. Pero vamos a prestar atención a lo que nos va a presentar el versículo número 7 de este segundo libro de las Crónicas, del capítulo 16. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Y dice así: en aquel tiempo, el vidente Hananí fue donde Asad, rey de Judá, y le dijo: por haberte apoyado en el rey de Aram y no haberte apoyado en Yahvé tu Dios, por eso ha escapado de tu mano el ejército que Dios envió a alguien, porque vidente también es referente a un profeta, ya que tenía varias también connotaciones como profeta o como vidente, que era quien hablaba de parte de Dios. Por eso llegó Hananí. ¿A dónde? Al encuentro del rey de Asad. ¿Qué significa el nombre Hananí? Que es una persona con gracia ante la presencia de Dios. Este hombre llegó y le habló a Asad, rey de Judá, y le va a hablar. Se va a atrever este hombre a ir ante la presencia del rey y hablarle de la siguiente manera: por haberte apoyado en el rey de Aram y no haberte apoyado en Yahvé tu Dios. Empieza de una vez a desvelarle a Asad que se había equivocado. Tú pusiste tu confianza en el rey de Aram y no pusiste confianza en Yahvé nuestro Dios.
en Yahvé tu Dios. Escucha las palabras, como Hananí se le dirige a Asad, rey de Judá. ¿Qué le va a decir? Tú, por haberte apoyado en el rey de Aram y no haberte apoyado en Yahvé tu Dios, porque se lo haces saber, Yahvé tu Dios, el que tú habías hecho un pacto de buscarle con todo el corazón, con toda el alma, pero decidiste confiar, decidiste apoyarte en el rey de Aram y no buscar la ayuda en Dios. Escucha lo que le va a decir. Por eso se ha escapado de tu mano el ejército del rey de Aram. Y es aquí como Dios le iba a conceder la victoria a Asad sobre Basad y sobre el rey de Aram, pero él no pensó ni siquiera tuvo ese pensamiento, sino que decidió unirse a uno para atacar a otro. Es decir, que lo que Hananí le dijo es, tú no confiaste en Dios, confiaste en el rey de Aram y él también se ha escapado de tu mano. Si hubieras puesto todo en manos de Dios, la cosa sería distinta. ¿Y qué más le va a decir? Escuchemos lo que presenta el versículo 8 de este capítulo 16 del libro segundo de las Crónicas. ¿No eran un ejército numeroso los etíopes y los libios con carros y una muchedumbre de hombres de carro? Y sin embargo, por haber puesto tu confianza en Yahvé, Él los entregó en tu mano. ¿Qué bofetada tan grande le está dando Dios a Asad, el rey de Judá? Le dio una bofetada tan grande, porque le va a decir en una interrogante, ¿no eran un ejército numeroso los etíopes y los libios con carros y una muchedumbre de hombres de carro? Eran más grande en número de ejército, de gente que te iba a atacar, los libios y los etíopes. ¿Y qué dice? Y sin embargo, por haber puesto tu confianza en Yahvé, ¿en quién confió Asad en ese momento? En Dios. Confió en Dios. ¿Y qué le va a decir Dios? Él los entregó en tu mano. Pusiste, le dice Hananí, tu confianza en Dios y Él te los entregó en tu mano. Eran demasiado, era una muchedumbre tan grande que venían en carros a pie, que venían a atacarte. Tú acudiste a Yahvé, tú pusiste tu confianza en Yahvé. ¿Y qué pasó? Él te los entregó en tu mano. ¿Qué le está diciendo? ¿Por qué confiaste en Aram, en el rey de Aram, antes que en Yahvé? ¿Por qué decidiste poner tu confianza en un ser mortal antes que en Dios? Y eso es lo mismo también para ti, que estás ahí escuchando a través de tu canal de la Santa Biblia Hablada. Si tú debes colocar tu confianza en Dios, tú no debes confiar primero en un ser mortal. Tu confianza debe estar en Dios. ¿De cuántos peligros no te ha liberado Dios y te ha librado Dios? ¿De cuántas ataduras no te ha liberado Dios? ¿Cuántos milagros no ha hecho Dios en tu vida? ¿Cuántas cosas te ha dado fuerza Dios para que las puedas resolver? Cuando te sientes deprimido, Dios está ahí para alentar tu corazón. Cuando no tienes fuerza, Dios viene a darte fuerza. ¿Para qué? Para que continúes, para que sigas viviendo, para que sigas luchando. Y es que Dios le llama la conciencia a Asad. Le está diciendo, te has equivocado. Si antes pusiste tu confianza en mí y yo te ayudé, ¿por qué ahora
¿Decidiste poner tu confianza en un ser humano en vez de a mí? Cuando tú acudiste a mí, pusiste tu confianza en mí, yo te ayudé, porque viniste a mí, clamaste a mí. Y ahora, ¿por qué vas a confiar en un ser humano? Ahora, ¿por qué pusiste tu confianza en primer lugar en un mortal? Y eso es lo que tenemos que reflexionar. Y eso es lo que tú tienes que reflexionar. Cuando tienes problemas, dificultades, ¿a quién acudes? ¿A Dios en primer lugar o a un ser humano en primer lugar? Porque eso es lo que la palabra de Dios nos invita también a reflexionar. Cuando tienes una enfermedad, ¿a quién acudes primero? ¿A Dios o al médico? Como vamos a escuchar más adelante en este mismo capítulo 16 del libro segundo de las Crónicas. Cuando tú tienes dificultades en tu vida, ¿a quién acudes? ¿A Dios o a un mortal? Cuando tus problemas son mayores que tú, ¿a quién acudes para que te ayude a resolver tus problemas y que te dé fuerza para resolverlos? ¿A Dios o a un ser humano? Es ahí como Hananí, que habla de parte de Dios, a Asad le está llamando a la conciencia para ver si Asad se arrepiente de lo que había hecho, pide perdón y sigue adelante. Y empieza a darle valoración al pacto que había hecho de buscar a Yahvé. ¿En quién confías tú? ¿O en quién pones tú tu confianza en primer lugar? ¿En Dios o en un ser humano? ¿A quién acudes tú en primer lugar ante dificultades e incertidumbres que pasan por tu vida? ¿A Dios o a un ser humano? Pero es lo que hay que ver a la luz de la palabra de Dios. Porque así es como también nosotros podemos ver desde nuestra experiencia cotidiana cómo está nuestro encuentro personal con el Señor. Cómo está nuestra confianza puesta en manos de Dios. Cómo está nuestra entrega por Dios y por el reino de los cielos. Y sobre todo, cómo está desde la experiencia en la presencia del Señor. Así es como aprendemos a caminar también en la presencia del Señor. Así es como desde la experiencia de vida podemos decir verdaderamente yo he puesto muy poco mi confianza en Dios. He puesto más mi confianza en un hombre. Y que dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en un hombre, que pone su confianza, que pone todo en otro ser humano antes que en Dios. Porque a eso es que se refiere la palabra de Dios, que dice, maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre, que pone su fuerza, que entrega toda su vida en otra persona, antes que en Dios. Y eso es lo que Asad está cometiendo. Había puesto su confianza en otro hombre, en otra persona, en vez de colocarla en la presencia de Dios. Hemos escuchado en el día de ayer, en el capítulo 14 de este segundo libro de la Crónica, cómo Dios le concedió la victoria sobre los etíopes. Y ellos hacen un pacto de buscar a Dios con todo el corazón, con toda el alma. Pero se le ha olvidado a Asad ese pacto. Ha decidido confiar en un ser humano y no en Dios. Tuvo la victoria. Se alejó el rey de Israel de su presencia. No lo atacó, pero cometió un error. Puso su confianza en un ser humano y no la puso en la presencia de Dios. Y es así como Hananí le recuerda a Asad que se había equivocado. Y el versículo 9 nos va a decir algo muy importante también. Y es lo que tú también tienes que escuchar. Tienes que abrirle el corazón para que escuches de la palabra de Dios, como Dios también te habla a ti. Y lo dice el versículo 9. Porque los ojos de Yahvé recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen corazón entero para con él.
has procedido neciamente en esto, y por eso de aquí en adelante tendrás guerras. ¿Qué le dijo Hananí? Porque los ojos de Yahvé recorren toda la tierra. Es decir, Dios lo ve absolutamente todo. Asad pensó que Dios no iba a ver lo que él había hecho en una alianza con el rey de Aram. Asad pensó que Dios no lo iba a ver, pensó que Dios no lo sabía, pensó que Dios no se iba a dar cuenta. Y es lo que pasa con muchas personas. Cuando hacen mal a los demás, piensan que Dios no se da cuenta, piensan que Dios no está observando la actitud que tú tienes para con tu hermano. Y es lo que dice en el versículo 9. Porque los ojos de Yahvé recorren toda la tierra, porque los ojos de Dios ven todo lo que hay sobre la tierra. Recorren toda la tierra. ¿Y por qué recorren toda la tierra? Para fortalecer a los que tienen corazón entero para con Él. Es decir, para darle vida, para darle fortaleza, para darle más confianza, para ayudarles en los momentos difíciles de su vida, para fortalecer a los que tienen el corazón entero para con Él. Asad había puesto su confianza en Dios, pero se equivocó al confiar en un hombre antes que en Dios. Le dice Hananí, Dios lo ve todo, recorre con sus ojos el mundo entero para dar fortaleza a aquellos que tienen un corazón unido a Él. ¿Qué es lo que va a presentar este versículo 9 del libro segundo de las Crónicas? Que hay que tener en cuenta, que hay que ver desde la experiencia de vida también. Dios lo ve todo, Dios lo conoce todo, Dios lo sabe todo. ¿Por qué le ocultas a Dios algo que Él ya sabe? Desde la experiencia que estamos viendo de este capítulo 16 del libro segundo de las Crónicas, vemos cómo Dios le llama a la conciencia a Asad para que se arrepienta de su pecado, de su error y sobre todo enmiende su vida de ahí en adelante. Pero Asad no va a cambiar. Asad se va a mantener en lo que ya había empezado, y era que había empezado a flaquear en la fidelidad a Dios. Asad va a empezar a flaquear y va a continuar flaqueando, porque va a hacer algo con su enojo, con su rabia, con su prepotencia, desagradable también ante los ojos de Dios. Va a hacer algo que no va a ir de acuerdo a una persona que tiene puesta su confianza en la presencia del Señor. Y es lo que vamos a escuchar en el versículo número 10 de este capítulo 16 del libro segundo de las Crónicas. Porque nosotros tenemos que ver que no hay que dejarle lugar al enojo en medio de la vida, que no hay que dejarle lugar a la rabia ni a la ira en medio de la vida, sino que hay que cambiar, hay que ser diferentes en medio del caminar de la presencia de Dios. Hay que ver desde nuestra experiencia diaria cómo nosotros debemos estar en la presencia de Dios. No debe aparecer el enojo, no debe aparecer la rabia. No tienes que dejar que eso te consuma, porque vas a llegar a hacer cosas negativas, malvadas, y que van también a seguir destrozando tu confianza que habías puesto en Dios. Por eso vamos a escuchar ahora el versículo número 10 de este capítulo 16 del libro segundo de las Crónicas, y dice así: irritóse entonces Asad contra el vidente
y lo metió en la cárcel, pues estaba enojado con él por este asunto. En esa época también maltrató a Asad a varios del pueblo. ¿Qué hizo Asad? En vez de cambiar, en vez de recapacitar, en vez de pedir perdón, en vez de asumir su culpa ante la presencia de Dios, de pedir perdón y de empezar a cambiar, de empezar nuevamente a fortalecer su confianza en Dios, va a ser algo muy desagradable. Se dejó llevar por el enojo, por la rabia, por la prepotencia, por el orgullo. Se dejó llevar por todas esas cosas negativas y va a ser algo muy grave. ¿Qué va a hacer? Irritóse entonces Asa contra el vidente, contra Hananí, el que hablaba de parte de Dios, y lo metió en la cárcel, pues estaba enojado con él por este asunto. Se enojó porque Hananí le dijo la verdad, porque era Dios quien hablaba a través de este hombre. Dios le dijo: te equivocaste, no fuiste verdaderamente sincero, no tuviste en presente el pacto de buscar a Dios con todo el corazón, con toda el alma. Se te olvidó los prodigios que Dios ha hecho en medio de tu vida y en medio del pueblo que estás llevando adelante. Se te olvidó, cometiste un error, flaqueaste, fallaste. ¿Y qué pasó? Entonces inmediatamente se enojó este hombre, se enojó a Asad con Hananí. ¿Y qué va a hacer? Lo va a meter en la cárcel. Lo va a meter en la cárcel. ¿Por qué? Porque se enojó. Así actúan las personas que no quieren cambiar. Si no lo... Entonces no es la manera de actuar de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Hay que cambiar. Hay que ser diferentes. De los errores se aprende. ¿Para qué? Para ser diferentes, para tener una perspectiva de cambio en medio de la vida. ¿Y qué se dejó llevar este hombre? Pues estaba enojado. Se dejó llevar por el enojo, por la rabia, por la prepotencia, algo que tú no tienes que dejar que pase en tu vida, algo que tú tienes que cambiar, que el enojo no arrope tu corazón, que la rabia no arrope tu vida, que la prepotencia no arrope todo tu ser, sino que la conversión sea el inicio de una vida entregada en la presencia de Dios. Porque en vez de cambiar Asad, en vez de hacer las cosas diferentes, siguió llevando lo que había empezado desde el momento en que puso su confianza en otra persona y no la puso en Dios. Se equivocó. Empezó a flaquear su confianza en Dios y se dejó llevar por el enojo. Se dejó llevar por la rabia, por la prepotencia, por el orgullo y terminó metiendo en la cárcel a este hombre que hablaba de parte de Dios. Pero también va a pasar algo en medio de la vida de Asad, y es que le va a llegar una enfermedad, como claramente nos lo va a presentar el versículo número 12 de este capítulo 16 del libro segundo de las Crónicas. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. El año 39 de su reinado, enfermó Asad de los pies, pero tampoco en su enfermedad buscó a Yahvé, sino a los médicos. ¿Qué dice la palabra de Dios? El año 39 de su reinado. Y el versículo 1 dice: el año 36 del reinado de Asad fue cuando empezó él a flaquear en la fidelidad a Dios. En el año 36.
Y en el año 39 tuvo 3 años para convertirse, para cambiar, para volver su corazón a Dios. Pero como no lo hizo, en el año 39, 3 años después, enfermó Asa los pies, empezó a enfermarse. Ni con eso va a buscar a Dios, ni con eso se va a arrepentir, ni con eso va a cambiar, sino que su enojo, su prepotencia, su orgullo lo va a seguir manteniendo. ¿Qué dice la palabra? Pero tampoco en su enfermedad buscó a Yahvé, sino a los médicos. Empezó a flaquear en su fidelidad a Dios. En vez de buscar a Yahvé, él hizo un pacto con Dios, de buscar a Dios con todo su corazón y con toda su alma. Él hizo un pacto con el Señor, juntamente con el pueblo. Pero ni en su enfermedad buscó a Dios. Es decir, que estaba flaqueando grandemente en su fidelidad a Dios. No se mantuvo fiel al Señor, sino que empezó a ir para atrás. Empezó a descender. En vez de subir, empezó a bajar. Y como empezó a bajar, ¿qué dice la palabra de Dios? Pero tampoco en su enfermedad buscó a Yahvé, sino a los médicos. Es decir, puso su confianza, en primer lugar, en los médicos antes que a Dios. No es que alguien vaya a decir, no, pero entonces ahora no hay que ir al médico. Sí hay que ir al médico, pero primero hay que ir al médico de los médicos. ¿Cómo se llama? Dios. A ese es el primero que hay que acudir antes de que tú vayas a acudir a un médico que trabaja humanamente. ¿Por qué? Porque si no, estás dejando a Dios a un lado y estás colocando en primer lugar en tu vida al médico. Y las cosas así con Dios no funcionan. ¿Cuántos católicos hacen eso? ¿Cuántos católicos ponen su confianza cuando tienen una enfermedad primero en el médico antes que a Dios? ¿Cuántos católicos cuando tienen problemas en su vida ponen su confianza antes en un ser humano que en Dios? ¿Cuántos católicos cuando tienen dificultades grandes en medio de su vida acuden primero a un mortal que a Dios? ¿Cuántos católicos para ver qué es lo que tiene su vida, su alma, su ser, se van a buscar a un brujo antes que a Dios? Empiezan a flaquear, empiezan a descender en su fidelidad a Dios, lo que hizo Asa. En su enfermedad, ni en su enfermedad fue capaz de confiar en Dios, ni en su enfermedad fue capaz de buscar a Dios. ¿A quién buscó? A los médicos. La palabra de Dios lo dice claro y lo refleja muy claro. Pero tampoco en su enfermedad buscó a Yahvé, sino a los médicos. Es decir, que cuántos católicos que dicen ser católicos, en vez de buscar a Dios en primer lugar para que le ayude a conceder la sanación a su enfermedad, van a buscar en primer lugar a un médico. ¿Cuántos católicos fallan en su fidelidad a Dios? Que tú no actúes así, que tú no seas así, que el primero que nosotros debemos buscar en medio de nuestra vida se llama Dios. Si estás enfermo, a buscar a Dios. Si estás sano, a buscar a Dios. Si tienes problemas, a buscar a Dios. Si tienes dificultades, a buscar a Dios. Si tienes inconveniente, a buscar a Dios. Si tienes un familiar que está enfermo, busca a Dios en primer lugar. No vayas a hacer lo de Asa, que en su prepotencia buscó primero a los médicos antes que a Dios. Puso su confianza primero en un mortal antes que en Dios. ¡Ey! Hay que estar alerta. ¡Ey! Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos habla para que nosotros discernamos, podamos discernir quién es el más importante en medio de nuestra vida. Y te pregunto a ti, con toda sinceridad, con toda humildad, con el corazón, ¿quién es el más importante en tu vida?
tú responde a Dios desde lo profundo de tu corazón. Es una reflexión personal para que tú, antes de cerrar tus ojos para descansar, puedas reflexionar, puedas meditar y puedas dar una respuesta para ti y para Dios. ¿Quién es el más importante en medio de tu vida? No se te olvide, vamos a buscar a Dios. Vamos a confiar en Dios y que toda tu fe y tu fidelidad sea puesta en la presencia de Dios. Hay que cambiar, hay que reconocer las veces en que hemos fallado, pero sobre todo hay que crecer como persona, como hijo de Dios, y tú como hija de Dios. Aprende también a crecer en la escucha de la palabra y sobre todo que pueda hacer la palabra de Dios vida en medio de tu vida. Hay que confiar en Dios, hay que abandonar todo en manos de Dios y hay que tener una entrega grande por el Señor. Hemos escuchado lo que pasó con Asaf. Es una experiencia de este hombre que también nos lleva a nosotros a reflexionar si también hemos actuado así en momentos en nuestra vida, si también hemos sido infieles a Dios cuando has puesto tu confianza en un ser humano antes que en Dios. Hay que verlo, hay que reflexionar y sobre todo hay que cambiar. Dios lo ve todo, Dios lo ve todo. No le ocultes a Dios. Es el momento, vamos a pedir perdón. Vamos a reconciliarnos con el Señor, vamos a cambiar, vamos a ser diferentes y sobre todo vamos a darle el lugar en nuestra vida a Dios, el mejor lugar, el lugar que a Dios le corresponde, el más grande, el más hermoso, porque tú no te dejas llenar de rencor, de enojo, de rabia, de prepotencia, no dejas arropar tu corazón con tantas cargas malas, sino que tienes tu corazón bien dispuesto para que Dios venga a hacer vida en medio de tu vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a Dios, damos gracias a cada uno de ustedes por su dedicación, por estar también a la escucha de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Grande es Dios para con cada uno de nosotros. Nos dice linda Verónica, en mi vida primero es Dios. Sabas Hernández dice Dios. Reginaldo Santos dice Dios me ha sanado y me ha sacado de donde estaba y gracias a Dios aquí estoy. Amén. Dice Mónica Lili, en primer lugar es Dios en mi vida, Él reina en mi corazón. Joaquín Sánchez dice Dios y nadie más. ¿Por qué? Porque así es como debe estar Dios en medio del corazón de cada uno de nosotros. Dice Val Zúñiga, Dios es mi primer amor y nunca me deja sola. Dice Mónica Lili, Dios me cambió mi vida y me está sanando. Yo le pedí con todo mi corazón y Él me escuchó. Amén. Porque es así. Porque nosotros tenemos que dar la experiencia. Ros Ágreda nos dice, Él dentro de mi vida es Dios Todopoderoso. Porque así es como Dios tiene que habitar en medio del corazón de cada uno de nosotros. Darle gracias a Dios por permitirnos poder compartir su santa palabra. Darle gracias a ustedes por estar también en la escucha de la palabra de Dios, por su tiempo, por su dedicación. Dios tiene grandes cosas para cada uno de ustedes, porque ustedes han dedicado tiempo para escuchar la palabra de Dios. Y eso Dios lo ve con buenos ojos y la recompensa va a ser grande. Anímate a mantenerte fiel en el camino de Dios. Anímate a mantener tu confianza puesta grandemente en la presencia de Dios. Anímate a no tener miedo de dejar entrar a Dios en medio de tu vida. Y sobre todo, si estás pasando por momentos difíciles, si estás pasando por enfermedades en medio de tu vida y en medio de tu familia, si estás pasando por grandes problemas e inconvenientes en medio de tu vida y en medio de tu familia, tú sabes a quién acudir en primer lugar.
al médico de los médicos, que se llama Dios. Él es el primer lugar en medio de nuestra vida y es el primero a quien debemos acudir cada uno de nosotros. No acudas primero a un ser humano, acude primero a Dios. Pídale a Dios, abandónate en manos de Dios. Dios te concederá lo que tú le pidas desde lo profundo de tu corazón. En medio de la enfermedad, Asad pudo convertirse y Dios lo pudo haber sanado. Pero ¿qué hizo él? No buscó a Dios, no se acercó a Dios, no se mantuvo en la fidelidad a Dios y no se convirtió. Si se fuera convertido, la cosa fuera distinta, pero no lo hizo. Y es también un llamado de atención para cada uno de nosotros. Hay que cambiar. Y sobre todo, en los momentos difíciles de tu vida y en medio de tu enfermedad, hay que buscar en primer lugar a Dios. Pero hay que buscarlo con el corazón, hay que buscarlo con el alma. ¿Qué decía Asad cuando hizo el pacto con Dios y junto con el pueblo? Hay que buscar a Dios, pero hay que buscarlo con el corazón y con el alma. Así Dios se deja encontrar y al dejarse encontrar le puede decir: Señor, sana mi vida, Señor, sana mi familia, Señor, sana todo lo que hay en mi vida que esté malo, y Dios te concederá la sanación. Por eso hay que buscar al Señor y hay que mantenernos siempre fieles en el seguimiento de Dios. Nos disponemos para recibir la santa bendición de Dios y que esta bendición recaiga sobre ti, sobre tu familia, especialmente también sobre México, que está atravesando este momento difícil, de personas que han perdido la vida y de personas que han quedado heridas a causa de este accidente, y también por Colombia, que está viviendo momentos difíciles a nivel como país, personas heridas, personas que han muerto en medio de las manifestaciones, de la violencia, de todo lo que está sucediendo en este país, y también por mi patria, Venezuela, para que Dios nos conceda la paz, la tranquilidad y sobre todo para que un aire nuevo y fresco recorra sobre esta tierra para poder vivir en paz, para poder vivir tranquilos y sobre todo poder vivir como verdaderamente estábamos viviendo en la presencia de Dios. Y con Dios a nuestro lado, que erradique toda tiniebla de en medio de nuestro país y sobre todo aleje las acechanzas del enemigo que tiene azotado a este país. Que sea el Señor el que irradie, el que ilumine y el que disipe todas las tinieblas del demonio que están apoderadas en medio de este país y en medio de las personas que también lo dirigen. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Nos vemos mañana para compartir el capítulo número 17 del libro segundo de las Crónicas. No faltes, cuento con tu presencia. Démosle un dedito para arriba y vamos a compartir el enlace. Que Dios les bendiga.